Estamos en otro tema de cálculo vectorial. Somos alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. La asignatura es cálculo vectorial. En la unidad número 4, nuestro maestro es Wenceslao Eduardo Rodríguez Rodríguez. El tema de hoy es funciones reales de varias variables, realizado por Fabián Pérez. En las funciones reales de variables tenemos los siguientes temas: definición de una función de varias variables. La primera parte de esta asignatura se ha centrado en el estudio de las funciones de una variable, función r sobre r. Lo que sigue ahora es el estudio de las funciones de dos variables, función de r2 igual a r. Estas funciones representan a menudo mediante el símbolo z igual función de x y y. Una función de dos variables tiene como dominio parejas de números, así que se le asignará un número nuevo a cada una de estas parejas. En general, el dominio de una función con n variables, n mayor de 1, está formado por puntos de n coordenadas y la función asocia a cada punto un número real determinado. Una función con n variables es una regla f que asocia a cada punto de x1, x2 hasta llegar a xn. Dentro de un determinado conjunto D, un número real de función es x1, x2 hasta llegar al x número n. El dominio D es un subconjunto de Rn, es decir, está formado por puntos con n coordenadas. Representaremos esta función escribiendo función de D es igual a R, o bien D función de R. Cuando queramos indicar la acción de la función sobre un punto, entonces escribiremos x1, x2 hasta llegar a la xn. Función de x1, x2 hasta llegar a la xn. Gráfica de una función de varias variables. La gráfica de una función de dos variables es el conjunto de puntos de x, y, z, tales que z es igual a la función de x, y x pertenece a d, es decir, gráfica de función es igual a x, y, función de x, y sobre x, y perteneciente a d. La gráfica de una función de dos variables z es igual a la función de x, y. Puede interpretarse geométricamente como una superficie S en el espacio de tal forma que su proyección sobre el plano XY es D. El dominio de función, en consecuencia, a cada punto XY en dominio le corresponde un punto XYZ en la superficie Y a la inversa a cada punto. XY en la superficie le corresponde un punto XY en D. Esta es la gráfica. Curvas y superficies de nivel, mapas de alturas y curvas de nivel. La gráfica de una función h de una sola variable es la representación de un conjunto de puntos de la forma xy, tales que y, hx. Cuando tenemos una función f de dos variables, la gráfica tiene que representar conjuntos de puntos de la forma x, y, z, tales que z, función de x, y. Por este motivo, para representar la gráfica de una función de dos variables, necesitamos tres dimensiones. En el caso de la gráfica tridimensional, partimos de tres ejes perpendiculares entre sí. En los dos ejes horizontales representamos las variables x, y, y en el eje vertical representamos los valores z que toma la función. La gráfica quedaría de la siguiente manera. Esa era la función de dos variables. Hemos denominado los ejes de las letras x, y z respectivamente. A cada valor de las variables x, y le corresponde un punto xy del plano que se encuentra en la base. Por último, como función asociada a un valor z es igual a la función xy al punto xy. Con la gráfica nos podemos imaginar el grafo de una función de dos variables como una sábana por encima o por debajo si la función toma valores negativos del plano donde están los puntos xy. También podemos establecer un símil con una montaña, de forma que para describir el comportamiento de la función nos interesa saber si la pendiente es muy fuerte o no en una determinada dirección junto con donde se encuentran las cumbres y los valles. Una última manera que nos resultará intuitiva
Para los otros propósitos, como veremos más adelante, es considerar la gráfica de la función como si se tratase de la superficie de un pastel que hemos colocado sobre el plano donde están las variables x e y. De ahora en adelante los llamaremos plano XY. Es probable que los aficionados al excursionismo estén familiarizados con los mapas topográficos donde se indican las alturas de los puntos mediante una serie de curvas que conectan puntos de una misma altitud. Estas curvas se conocen como curvas de nivel porque, como su propio nombre lo indica, si seguimos una de ellas nos mantenemos en el mismo. Derivada direccional, gradiente, divergencia y rotacional. Aquí nos toca hablar sobre la derivada direccional. Es el caso de funciones varias variables. Podemos considerar la variación de la función en un punto en una función de la dirección que tomemos. Sea v un vector unitario de Rn, es decir, v es igual a 1 y sea una función definida en un entorno de un punto A pertenece a Rn si existe el límite. Quedaría de la siguiente manera. Su valor es la derivada de la función f en el punto o en la dirección v y se escribe derivada de v función de alfa. Observa que la existencia de estas derivadas direccionales significa simplemente que la función de una variable real, t función a más tv es derivable en t igual a 0, en particular si v es igual a e y se obtiene la inésima derivada de la parcial de la función. De entre las distintas infinitivas direcciones que podemos considerar para una función en un punto que pertenece a R3, de las derivadas direccionales consideran a la siguiente situación. Vamos a hacer un ejemplo. Para la función gxy es igual a 4x al cubo más 3x al cuadrado y menos 2x y cuadrado menos 5x más y al cubo más 7. Consideramos la condición de que su derivada direccional pase por un punto 0, 0 y tenga la dirección del vector unitario raíz cuadrada sobre 2 menos raíz cuadrada sobre 2. Definimos la derivada direccional de g en el punto 0, 0 y en la dirección del vector raíz cuadrada 2 sobre 2 menos raíz cuadrada de 2 sobre 2 como la derivada de la función de una variable. Vt es igual a g raíz cuadrada de 2 sobre 2t menos raíz cuadrada de 2 sobre 2t evaluada en t es igual a 0. En concreto, ut es igual a g raíz cuadrada de 2 sobre 2t menos raíz cuadrada de 2 sobre 2t es igual a raíz cuadrada de 2 3 raíz cuadrada de 2 sobre 4 menos raíz cuadrada de 2 sobre 2 menos raíz cuadrada de 2 sobre 4 es igual a t al cubo menos 5 raíz cuadrada de 2 sobre 2 t más 7. Por lo tanto, ut es igual a 3, 4 raíz cuadrada de 2 menos 3 raíz cuadrada de 2 menos 2 raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada sobre 4. T cuadrado menos 5 cuadrado raíz cuadrada de 2 sobre 2. U es igual a 0 es igual a raíz cuadrada menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, 0 menos 5 raíz cuadrada de 2 sobre 2. La derivada direccional es 5 cuadrado 2, lo cual nos indica que el corte vertical y en consecuencia la función g decrece a partir de 0, 0 si nos movemos en la dirección del vector raíz cuadrada de 2 sobre 2 menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Recordemos que una derivada negativa indica que la función es decreciente. Al calcular una derivada direccional de los vectores que consideramos siempre deben tener la longitud. Así, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 sobre 2 menos raíz cuadrada de 2 sobre 2 es unitario debido a que raíz cuadrada de 2 sobre 2 al cuadrado más menos raíz cuadrada de 2 sobre 2 al cuadrado es igual a 1. El motivo por el cual se han escogido siempre vectores unitarios es que de esta manera se pueden comparar dos derivadas direccionales en direcciones diferentes. En general, si A pertenece a R3 y B es un vector unitario, la derivada direccional de FA según la dirección U del vector se puede calcular como la derivada en 0 de vector t igual a función de A sobre TV, es decir, derivada de vector función A es igual a U0.
En la gradiente, el vector gradiente se utiliza en diferentes situaciones. Las dos más importantes son el cálculo de derivadas direccionales y el cálculo de extremos funciones. Para considerar el gradiente en un punto es necesario que en esta función admita derivadas parciales. Recordemos ahora que si z es igual a la función de x1 hasta llegar a xn, entonces el gradiente de función que se denota mediante es el vector. El método práctico para calcular la derivada direccional de una función es el siguiente. Donde b es un vector unitario, es decir, vector es igual a 1. La dirección del mismo crecimiento de una función en un punto arbitrario y viene dado por el valor máximo de las funciones. Direcciones de máximo crecimiento, la derivada direccional de una función y la derivada del vector es nula si solo el vector es perpendicular al vector gradiente. El gradiente de una función de dos variables es una función vectorial de dos variables. Tiene múltiples aplicaciones como la divergencia y la rotacional. No se asigna valor alguno al símbolo. En sí mismo es un operador en el mismo sentido que lo es derivada sobre derivada de x. Cuando opera sobre xy produce el vector. Campos vectoriales. Hemos estudiado los campos vectoriales, que físicamente un campo vectorial es un diagrama que le muestra la magnitud y la dirección de los vectores, velocidades, fuerzas en diferentes lugares del espacio. Matemáticamente un campo vectorial es una función f contiene r que asigna a cada punto x1, x2, x3, xn, d es un vector. La divergencia es otra importante función definida sobre un campo vectorial. En la divergencia, que es una función escalar, la divergencia de f xy es igual a mn es la divergencia de f si se dice que f es divergencia nula. La rotacional es función de x y z es igual a mnp es rotacional x y z y la siguiente fórmula es la rotacional. Las aplicaciones geométricas y físicas de los operadores vectoriales. Los operadores vectoriales que veremos son el gradiente, divergencia y rotacional. Gradiente, interpretación geométrica. De forma geométrica, el gradiente es un vector que se encuentra en forma normal a una superficie o una curva o un espacio. Divergencia. La aplicación central de la divergencia es que ésta proporciona flujo por unidad de volumen. Y la rotacional da la circulación por unidad de superficie. De esta manera, en la unidad número 4 hemos estudiado la definición de una función de varias variables, gráfica de una función de varias variables, curvas y superficies de nivel, derivada direccional, gradiente, campos vectoriales y divergencia rotacional, interpretación geométrica y física. Es todo cuanto hemos estudiado dentro de esta unidad número 4. Muchas gracias por la atención.